Otro año más. Otro año más aquí, trayendo yo las flores, otra vez. Otro año sin que nadie tenga bien visitar mi propia tumba. Que este agujero se le puede llamar tumba. Ya no sé ni por qué las traigo. Al principio las traía por mi mujer. Y cuando ella murió, empecé a traerlas por mi hijo. Pero cuando murió mi hijo, ya no supe si me quedaba una familia viva. A lo mejor un nieto. Pero ya no sé si me queda alguno. Las traigo, por si acaso. Que me hubiese gustado que mi hijo la hubiera recibido cuando aún estaba vivo. Yo qué sé. Como nunca llegó a conocerme, y en el pueblo solo le decían el hijo del pedrero, o el hijo del rojo, o el hijo de puta, sin más. A lo mejor no me cogió mucho cariño, digo yo. Luego un día se murió, ya de viejecita, y con el título de hijo de puta a su espalda. En el cielo estará, bendito es. Y su madre fue una santa. Toda la vida deslomándose para traer un poquito de pan a la mesa, y sin un macho que la protegiera. Y para eso ha quedado, para que la falten al respeto. Porque eso sí lo puedo decir bien alto. Era casta como la mismísima Virgen. Y que se oigan todo el pueblo, una santa. Desde que me mataron, ni una vez me faltó el honor. Una mujer de las de verdad. Y eso de que, lo de que le falten el respeto, es que me pone la sangre a mí. Pero claro, cualquiera decían en el pueblo en aquel entonces, que a la mínima venía la Guardia Civil y te llevaba para el cuartelillo. Allí te daban una tunta y para casita otra vez. O te metían un tiro, como me pasó a mí. A mí o a la mayoría de todos los hombres que habíamos en el pueblo. No es que me agrade mucho estar aquí muerto y mal fusilado año tras año, trayéndole flores a los vivos y sabiendo que nunca las van a recibir. La verdad
que la muerte aquí no se distingue mucho de lo que es la vida. Las mismas preocupaciones, las mismas sensaciones, la misma angustia por el paso del tiempo. La mayoría de los que estamos aquí ya nos conocíamos del pueblo de antes. Y la mayoría, ya ves tú, ni siquiera andábamos metidos en eso de la política. Eso, el alcalde y los del UGT salieron corriendo en cuanto se enteraron que las tropas nacionales venían por la carretera de Extremadura. Menudo espabilado. Cuando llegó aquí Castellón con las tropas nacionales, no quedaba ya ni uno. Ni uno. Nada más los que éramos del pueblo de toda la vida, que éramos todos medios analfabetos y nunca nos enterábamos de nada. Y Franco lo repetía. El que no tenga las manos manchadas de sangre no tiene que preocuparse. Si hasta casi recibimos a los militares con los brazos abiertos, por Dios. Y luego mira, que me tachen a mí de robo. Anda, cojones la cosa. Yo, que nunca está metido en nada de política, que yo ni sé ni lee. Pepe el ferretero tiene un nieto que es arqueólogo. Y dice que un día va a venir y va a abrir este agujero donde estamos todos enterrados. Y que nos sacarán y nos llevarán allí, al cementerio. Y que luego ya Dios escogerá lo suyo. Dice que traerle flor a los vivos sirve para que no se olviden de nosotros. Pero es que este Pepe es un romántico. Mira, aquí llevamos más de 40 años enterrados. Y que más aceptado a visitarnos con las amapolas que crecen sobre nuestras cabezas en primavera. Que es así que no se olvidan de venir. Parece mentira que todavía aquí crezcan flores, ¿eh? Cuando llegan las heladas, la tierra se pone tan dura que parece mentira que aquí crezca nada. En invierno, una capa de hielo se posa sobre la tierra. Pero mira, como 2 o 3 palmos de profundidad. Y parece todo un desierto blanco. En el desierto no crece nada, ¿verdad? Y luego un día, todo esto se puebla de tierra, de amapola, de lila. De todo. La cosa es que el hijo de puta del señorito, porque ese sí que es un hijo de puta, llegó un día y nos dijo a los jornaleros que nos iba a bajar los sueldos. Así, sin venir a cuento. Y cuando fuimos a decirle que ya casi ni nos daba para comer, y yo con mi mujer así preñada, va a bajar y nos suelta que vayamos de pedirle de comer a la República. Eso fue justo la semana que ganó el Frente Popular. Y nos de los OET y nos dijo que nos declaráramos en huelga. Y la mayoría de todos nosotros ni siquiera sabíamos lo que era una huelga. Así que nos llevó allí a la Casa del Pueblo, nos reunió allí y nos explicó que una huelga era dejar de trabajar para poder trabajar después. Ahí fue cuando Juanito soltó que él no quería dejar de trabajar, que él lo que quería eran las perras gordas para gastárselas en vino y en mujeres. Todo el mundo nos reímos de la ocurrencia de Juanito. Nos miraba todo encabronado. Pero te corréis, ¿qué coño he dicho? Este Juanito. A él también lo mataron. A Juanito. Y a Pepe. Y a un chaval de 16 años que venía de Cádiz, que decía que los ajos que crecían allí eran tan pequeños que es que no valían ni para hacer sopa. Imagínate, y la gente grande con todos los dientes negros de mascatabaco. Que no fusilaron, o era amigo del señorito, o se escapó antes para el norte. A todos los demás nos dieron el paseo. Mi mujer y mi hijo se quedaron en el pueblo cuando acabó la guerra. Porque tampoco había ningún sitio donde, si ya Franco se había hecho con toda la península. Además, que huían los que tenían algo que esconder. Y como nosotros no habíamos hecho nada, pues nos quedamos en el pueblo. Lo que pasa es que ya nos había encargado el San Benito de ser una familia de rojo. Y así le fue.
Todo el mundo los miraba por la calle, insultos, muchas lágrimas. Muchas lágrimas durante 40 años. Todavía me acuerdo lo que le hicieron a mi mujer cuando me mataron y me metieron en esta agujero. Pobrecita. Le reparon la cabeza, le dieron de beber medio litro de aceite de ricino y la pasearon por la plaza del pueblo mientras se cagaba. Mira, yo no sé si hubiera sido de otra manera si no hubiésemos hecho la huelga. Pero no nos podía ir, si ya nos estaban matando de hambre. Pero a lo mejor no nos hubieran matado. Eso ya lo sabemos. Era un tío que hablaba muy bien, muy simpático, seguramente venía educado de la capital, y nos dijo que en la unidad estaba la fuerza. Yo no entendía muy bien toda aquella jerigonza de universitaria. Pero mira, la verdad que en el pueblo nos estábamos deslomando en el campo para después cobrar una miseria. Y llegados a este punto ya lo mismo nos daba cobrar que no cobrar. Así que durante 2 semanas no fuimos ninguna a la cosecha. Nos quedamos en casa tan ricamente. Lo poco que teníamos pues, lo compartíamos con los vecinos. Un poquito de aquí, un poquito de allí. Pues nos íbamos apañando. Esto va mal eso de la huelga. No acababa uno con toda la parda partida. A esto que una mañana me levanto escuchando unos gritos fuera de mi casa. Mira, cuando salgo, que es lo que había, me encuentro que todos los hombres se habían reunido en la plaza del pueblo con el universitario de los UGT. Y estaban enfadados, pero muy enfadados. Resulta que el señorito, al ver que nadie había ido a cosechar los campos, había contratado jornaleros en el pueblo de al lado y se los había traído un camión hasta sus tierras para que las trabajaran. A cambio les daba casa y comida. Él se va de Cádiz diciendo que aquello era una injusticia, el de los UGT por otro lado diciendo que nos calmáramos. Todos los días nos llevamos en el pueblo decidiendo que había que lo que hacíamos. Que si íbamos a prenderle fuego a la casa del señorito, que si nos íbamos a pegarle una paliza a los del otro pueblo, que si nos cagábamos allí en la plaza del pueblo, qué sé. Todos los días. A esto que aparecen los jornaleros del otro pueblo que venían de trabajar a los campos. Mira, los que estábamos allí nos pusimos todos de uñas, a gritarle, a insultarle. Y más de uno se ponía bravucón. En general no decían nada. Agachaban la cabeza y apretaban el paso. Claro. Si la Guardia Civil iba abriéndole camino, a ver quién se iba a atrever a asistarle. Pero lo más gracioso fue cuando llegó el señorito a caballo, con su niño chico ahorcado, se planta allí y nos dice que estamos todos despedidos. Que no vayamos a pedir de trabajo nunca más, que somos todos escoria y que los del otro pueblo lo hacen mucho mejor. Mira, ahí ya sí que me encabronó. Cogí una piedra, se la tiré con toda mi fuerza para la cara. Con tan mala suerte que se agachó. Y le di al niño así con todos los moros. Salió a galope de la plaza y todos los que estaban allí riéndose de mi puntería. Le partí todos los dientes delante del niño, pero si eran dientes de leche, que matar. Así que cuando llegó el de la OET, nos dijo que la unidad estaba a la fuerza. Y eso es lo que teníamos que hacer, luchar. Después llegaron las tropas de Franco y la Guardia Civil fue puerta por puerta buscando a todos los que habíamos hecho la huelga. Nos llevaron allí al cuartel, nos dieron una punta, nos dijeron que éramos unos comunistas, unos traidores y que nos iban a llevar al campo a Picapiedra. Y despedirme de mi señora, que estaba ya a punto de parir, y mandarle una carta. Eso, Manuel, me gritaba cuando los dos guardias civiles me sacaban para afuera. No te preocupes,
No te preocupes que ya el alcalde lo soluciona. Eso le dije. Como el alcalde era socialista y era amigo desde los OGT, pero el alcalde ya se había escapado la noche anterior. Y el universitario también. Así que nada, esa noche la pasé en el calabozo. Con Pepe, con el chaval de Cali que estaba todo el día mascando tabaco, y con Juanito, que no paraba de repetir que nos van a fusilar y que nos van a fusilar. Los guardias civiles nos dijeron que nos iban a llevar a Alcalá de Henares. Y de allí a trabajo forzado, y que dentro de unos años pues ya veríamos nuestra familia. ¿Qué os van a fusilar? ¿Qué os van a fusilar mi 8 cuartos? Este era don Herminio, el cura, que se había pasado por allí por la visión para rezar por todos nosotros. Cuando acabó la guerra, lo llamaron del arzobispado y no lo nombraron obispo de milagro, porque don Herminio era de los fashion. Mira, a los jornaleros nos hacía sentarnos al fondo de la iglesia. No vaya a ser que le ensuciemos el altar, porque claro, decía que el cielo estaba abierto para todo el mundo, pero que no todo el mundo vamos a entrar a las mismas condiciones. Que a ver qué nos pensábamos, que como en la iglesia cada uno tiene su sitio en el cielo. A ver si nos pensamos que el paraíso es una jaula donde está todo el mundo mezclado. Yo por lo que sé, el cielo no existe. O por lo menos esto no se le parece a lo que es el cielo. Yo no veo aquí angelitos revoloteando ni haciendo pipí en la cabeza de los vivos. Lo que sí veo es muchos de los que estábamos aquella noche en el calabozo. Y muchos llorando y cayéndole flores a sus vivos. Si es que todavía le queda algún familiar en la tierra. Porque mira que es difícil desde aquí a los vivos, con toda la tierra que nos han echado en la cabeza y con todos los ojos comidos con los gusanos. Llevamos más de 40 años aquí enterrados. Y esto no se le parece nada a lo que yo pensaba que era el cielo. Pero nos mataron, nos llevaron allí a las afueras del pueblo. Y allí una pala de cal, una pala de arena. Y hasta ahora. Cuando acabó la guerra, al señorito lo nombraron alcalde, que estuvo gobernando durante muchísimos años. Y cuando se murió, al nene también lo hicieron alcalde. Y le puso una estatua allí, en la plaza del pueblo donde nos reunimos para convocar la huelga. Le puso una estatua al padre. Todavía está allí. Aquel que defendió tan gloriosamente los principios del movimiento nacional. Arriba España. Eso ponía. Y todavía está allí, en el medio de la plaza. Pero claro, cuando se murió Franco tuvieron que quitarle la placa, porque ya estábamos en eso de la democracia y sepa ya no estaba bien visto. Cuando hicieron la carretera comarcal descubrieron una fosa, la de los jornaleros de los pueblos, que a eso también le dieron matariles. Llegó el hijo del señorito allí y dijo que no había que remover el pasado, que los muertos tenían que enterrar a sus muertos como Dios manda. No dijo más nada. Se volvió a sus asuntos y como si nada. Y ahí está, en el pueblo, sentado sobre nuestros huesos, siendo el último que nos recuerda ya. Cuando se muera, se acabó. Ya no estaremos en la memoria de nadie. A lo mejor entonces podamos descansar. Entonces estas flores son para el hijo del señorito. Así también le pido perdón por haberle partido los dientes.
Pobrecito, si era una criatura en aquel entonces. Ya de aquella generación no queda nadie, solo él. Así que es el único que puede recordar dónde nos tenían enterrados. Estas flores van para él, para que nos recuerde así, para que nos recuerde, aunque diciendo que haya que olvidar y que los muertos tienen que enterrar a sus muertos. Aunque nos recuerde sin placa y sin un monumento y sin nada, pero por lo menos que sea el único que no nos olvide.